Comenzamos con el capítulo 15 de fluidos, ya sobre el libro de Tippens. Entonces, solamente quería mostrarles aquí esta parte. Los líquidos y los gases se conocen como fluidos. Fluyen libremente y tienden a llenar los recipientes que lo contienen. Yo aquí lo explicaría más bien como que tienden a tomar la forma de los recipientes que lo contienen. Vamos a ver lo que es la densidad. Y dice que la densidad también se le puede llegar a conocer como masa específica y la voy a representar con una letra rho griega. ¿Está bien? Se define como la relación de su masa respecto a su volumen. Entonces, la definición en sí de la densidad está muy relacionada a la fórmula y nos describe la fórmula. La relación de la masa respecto al volumen. Densidad es igual a masa sobre volumen. Para el sistema internacional, masa en kilogramos, volumen en metros cúbicos, y aquí está. Esta sería su unidad. También con frecuencia, en este caso, con frecuencia se utiliza la unidad de gramos sobre centímetro cúbico, porque también es práctica, como lo vamos a ver en las tablas. La densidad para las diferentes sustancias está ya bien definida. Por ejemplo, el acero tiene una densidad de 7.800 kilogramos sobre metros cúbicos en el sistema internacional, pero también es muy práctico verla como 7.8 si la mencionamos en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Para el agua son 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Y si la mencionamos en gramos sobre centímetro cúbico va a ser 1. Para el alcohol son 790 kilogramos sobre metro cúbico. En gramos sobre centímetro cúbico, 0.79. Y así sucesivamente. Vemos entonces que el agua es más densa que el alcohol y que el agua es menos densa que los metales. ¿Está bien? No sé si viene la del aire, miren aquí está la del aire, hay súper poquita comparación del agua, 1.29 kilogramos sobre metro cúbico a comparación de los 1.000 kilogramos sobre metro cúbico que tenemos cuando hablamos del agua. Entonces aquí están ya las tablas, existen valores bien definidos para la densidad de cada una de las sustancias. La densidad la podemos conceptualizar pensando en que si la densidad es igual a la masa sobre el volumen, eso quiere decir que cuando yo tengo volúmenes iguales y hay más masa en una de las sustancias, entonces esa sustancia va a tener mayor densidad. Este ejemplo que nos muestra aquí la imagen, pues está comparando el agua con la miel. Y si yo tengo lo mismo en volumen, vamos a pensar, es 1 litro de miel, es 1 litro de agua, y resulta que la miel tiene una masa mayor, entonces nosotros tenemos que la miel tiene más densidad. Otro concepto que asociamos nosotros con la densidad es que objetos que tienen más densidad que el agua se hunden y objetos que tienen menos densidad que el agua flotan. En este caso, por ejemplo, si yo introduzco este objeto que parece como una piedra, lo introduzco dentro de un depósito que tiene agua, pues este objeto se va a hundir. Y, por ejemplo, también esa práctica es muy común, tal vez la hicieron en la primaria, en la secundaria o lo han visto ustedes. Pero si tengo sustancias de diferentes densidades, entonces ellas se separan, aunque yo las mezcle, después de rato se vuelven a separar entre sí y la de mayor densidad se va hasta el fondo, la de menor densidad se va hasta la parte de arriba. Si yo tengo agua y aceite, ¿qué es lo que va a flotar? ¿El aceite o el agua? ¿Qué se va a ir hacia el fondo? ¿Qué se va a quedar en la superficie? Bueno, pues si nos vamos nosotros a investigar, vamos a encontrar que el aceite es menos denso que el agua. Por lo tanto, el aceite va a tender a flotar. Es por eso que si nosotros tenemos un caldo grasoso, han observado ustedes que las bolitas de aceite y el aceite se puede observar en la superficie de su caldo, o el aceite se puede observar en la superficie del agua. Eso es porque el aceite es menos denso. Vamos a ver también los ejemplos en donde nos muestra que si tenemos un huevo
adentro de un recipiente que tiene agua, este se va a hundir. Pero si yo a esta agua le agrego sal, este huevito va a flotar. Esto es debido a que el agua se vuelve más densa cuando le agrego sal. Se vuelve más densa, le agregué más masa a una misma sustancia, entonces se vuelve más densa. Y según el experimento, con azúcar quedaría en esta posición. Sería interesante que lo hicieran en su casa. Por último, pues vamos a observar cómo con diferentes sustancias esto pasa. Si tengo agua y yo tengo que mi bloque es de madera, entonces mi bloque va a flotar. Si yo tengo que la sustancia de la que hablo es hielo, va a ser un poco más denso que la madera, ¿verdad? Y si yo tengo que de lo que hablo es un ladrillo, se va hasta el fondo. Su densidad es muchísimas veces mayor que la del agua, entonces se va hasta el fondo. Lo mismo si yo tuviera un metal, por ejemplo, aluminio. Se va y se hunde hasta el fondo. El otro concepto que vemos es peso específico, que si a este se le llegaba a conocer como masa específica, pues el peso específico se va a definir como, déjenme ver dónde viene, el peso específico se define como la relación entre el peso con respecto al volumen. Se va a representar con una letra D mayúscula, según el libro de Tippens. Dependiendo del libro, Pérez Montiel lo representa con una P mayúscula, y así hay diferentes autores. Está bien, vamos a aceptar y a adoptar la que nos propone Tippens. D mayúscula para hablar del peso específico, y es el peso sobre el volumen. ¿Está bien? Entonces sus unidades, si hablamos del sistema inglés o SUEO, tenemos que son libras sobre pies cúbicos. Pero si nos vamos aquí solamente me lo muestran. Si estuviéramos hablando del sistema internacional, las unidades deberían ser que el peso es en newtons, el volumen es en metros cúbicos. Por lo tanto serían pies newton sobre metros cúbicos. Miren, como aquí el Pérez Montiel lo menciona en el sistema internacional, peso específico, newtons sobre metros cúbicos, newtons del peso y metros cúbicos del volumen. Y es lo que les mencionaba, Pérez Montiel usa otra nomenclatura. El peso específico lo pone como P subíndice E y el peso con P. No me gusta esta nomenclatura de usar el peso como una P mayúscula, porque posteriormente vamos a hablar de presión, y cuando hable yo del concepto de presión, ese sí tengo que ponerlo con P mayúscula. Entonces continuamos con el libro y nos dice aquí: si nosotros recordamos que el peso también es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, pues recordemos que de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver de densidad, donde densidad es masa sobre volumen, pues tenemos que masa sobre volumen es densidad. Si sustituyo esta masa sobre volumen como densidad, otra forma de expresar la fórmula del peso específico queda como D mayúscula es igual a densidad por gravedad. Esta fórmula también es muy usada. Se usa tanto esta como esta. Todo depende de qué datos son los que tengo yo al alcance, porque el problema me los proporciona. ¿Está bien? Listo, continuamos con el otro concepto, densidad relativa o de gravedad específica. Y aquí está. Otro método para indicar la densidad de una sustancia es comparar la densidad de una sustancia que nos interesa con respecto a otra densidad que se considera nuestra densidad estándar. En este caso, Tippens nos dice que es la comparación de una densidad con respecto a la densidad del agua, pero esto no es forzosamente estricto, ya que tenemos otros libros que nos sugieren que podemos compararla con cualquier otra densidad de otra sustancia que consideremos nosotros como estándar. Entonces dice aquí: a esta se le conoce como gravedad específica o también como densidad relativa. Cualquiera de las dos formas es aceptada. Yo estoy más familiarizada con densidad relativa, las dos son lo mismo. Y la definición dice: la densidad relativa o gravedad específica de una sustancia se define como la razón de su densidad con respecto a la densidad del agua
a 4 grados Celsius. ¿Cuál es la densidad del agua a 4 grados Celsius? La que vimos en la tabla, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Déjenme mostrarles muy rápido el otro libro del que les hablaba. Este libro es el libro de Física General de la serie de Shawn del autor Butch. Aquí dice, la densidad relativa o gravedad específica, o sea, nos dan la opción de los dos nombres también, es la razón de la densidad de una sustancia respecto a la densidad de otra sustancia que se considera como estándar. Este estándar con frecuencia o generalmente es el agua a 4 grados Celsius. Se usa para sólidos y para líquidos. Pero cuando estamos hablando de gases, la densidad relativa para gases, en ese caso la sustancia estándar se considera como el aire. ¿Está bien? Entonces esto es nada más brevario cultural. Nosotros nos estamos basando en la literatura de Tippens. Entonces ustedes saben que los problemas se van a limitar a la información que nos proporciona Tippens. Esto es nada más así como para complementar el tema. Y aquí nos da ya la densidad relativa que yo la represento con la ρ, subíndice relativa es igual a la densidad de una sustancia sobre la densidad de una sustancia estándar, donde esta sustancia estándar va a ser la densidad del agua, es decir, 1000 kilogramos sobre metro cúbico o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esta densidad del agua va de memoria. No les pido que se aprendan toda la tabla de densidades, pero la densidad del agua va de memoria. Estas de cultura general, dominio público, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ok, analizando el ejemplo que tiene el libro de Tippens del tema de densidad, es el ejemplo 15.1. Dice el problema, un tanque cilíndrico de gasolina tiene 3 metros de altura y 1.2 metros de diámetro. ¿Cuántos kilogramos de gasolina es capaz de almacenar el tanque? En este problema nos están dando datos necesarios para poder calcular el volumen. Recordemos que ahorita estamos viendo la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces me dan los datos necesarios para calcular el volumen. Por lo tanto, uno de mis datos es el volumen. Me pregunta cuántos kilogramos de gasolina. Recuerden que la masa se mide en kilogramos. Lo que se mide en kilogramos es la masa. Por lo tanto, lo que me piden es la masa. La masa es mi incógnita. ¿Y cómo voy a poder resolverla si no conozco la densidad? Pues para este caso, ustedes van a tener que ir a buscar en la tabla, que como me está hablando de que estoy manejando la sustancia de gasolina, pues puedo utilizar la sustancia de la densidad de gasolina que viene aquí en la tabla, la puedo utilizar tanto en las unidades de kilogramos sobre metro cúbico como en las unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Y como se pueden imaginar, pues el problema, el libro en su solución lo primero que hace es calcular el volumen. El volumen de una masa que se encuentra en un cilindro circular, pues para calcular el volumen de un cilindro, como ustedes ya se saben todas las fórmulas de las figuras geométricas, pues ya saben que el volumen se calcula sacando el área de la base por la altura. En este caso el área de la base, si es cilíndrico, es un círculo, pi por radio al cuadrado, por la altura de mi cilindro. Y aquí está pi por radio al cuadrado por la altura. Pero el radio es la mitad del diámetro. Entonces, pues, si me dice que el diámetro es de 1.2 metros, pues para calcular el radio lo divido entre 2 y me queda 0.6 metros. Sustituyendo en la fórmula nos queda que el volumen es 3.39 metros cúbicos. Ya tengo el volumen, ya conozco la densidad porque la saqué de la tabla. Entonces, despejando mi masa, pues de la fórmula, este volumen lo paso multiplicando la densidad y ya despejé mi masa. Es todo lo que tengo que hacer. Por lo tanto, masa es igual a densidad por volumen. Nos vamos al problema y aquí está. Masa es igual a la densidad por el volumen que calculé antes y la densidad la saqué de la tabla. Listo, ya tengo la masa. Está el problema resuelto. Solo como dato, muchachos, el libro de Pérez Montiel trae muchos problemas resueltos. En este caso, el tema de densidad que venía en el capítulo 8 trae algunos problemas resueltos de densidad y peso específico. Miren,
Pérez Montiel no mete el concepto de densidad relativa, pero igual estos problemas les pueden servir como modelo. Si es que dicen no se me dificulta mucho, pues esta es una opción. Otra opción es el libro, este es el libro de Física General de Héctor Pérez Montiel. Otra opción es el libro que les mostré hace un momento de Física General de la serie de Sham del autor Frederick J. Buch. Este libro, que se llama Física General de la serie de Sham, como se ve aquí arriba escrito, se caracteriza por tener muchos problemas resueltos. En este caso, miren, aquí vienen varios problemas de densidad y densidad relativa resueltos. Estos problemas de Sham sí tienden a tener un nivel un poquito más de análisis que el libro de Pérez Montiel. Incluso tienen aquí un indicador, por ejemplo, este que tiene un 1 quiere decir que son de más bajo complejidad y los que tienen nivel de 2 quiere decir que son un poco más difíciles y en este caso el autor Butch los dos temas en un mismo capítulo trae problemas propuestos como todos, pero también trae muchos problemas resueltos. Miren, como este que tiene 3 es porque es muy complicado. Que incluye temas de varios otros capítulos que ya vimos anteriormente y por eso se vuelven un poquito más de análisis, pero igual ninguno usa cálculo integral ni diferencial ni nada de eso que nos pueda hacer el problema inalcanzable. Entonces, ahí está nada más el dato por si ustedes quieren ver algunos otros ejemplos resueltos, ahí están.